Dios eterno, ha sido un día maravilloso, Señor, lleno de bendiciones, lleno de ti, Señor. Hemos estado esta mañana por tu gracia y por la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de nuestros hermanos, aprendiendo más de quién eres tú, Señor, de cómo eres tú. Hemos estado aprendiendo de la verdad de tu palabra, que toda es verdad, Señor, toda tu palabra es verdad. Y tu palabra es la que nos da esta libertad, Señor, para poder reunirnos en tu nombre. Y en este momento, Señor, que vamos a exponer tu palabra, suplicamos que nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Quita de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda posible distracción. Permite que nos concentremos únicamente, Señor, en entender tu verdad para poderla aplicar a nuestras vidas y llevarla a aquellos que aún no la conocen, Señor. Úsanos para honra y gloria tuya. Lo suplicamos con humildad en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quien pagó con su sangre por nuestra salvación. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Hace poco más de 5 años, para ser exactos, el 20 de mayo del 2018, presentamos un sermón titulado la iglesia que Dios diseñó. Y uno de los puntos centrales de ese sermón, el mensaje estaba relacionado con el sermón de esta mañana. El sermón de esta mañana se titula La familia que Dios diseñó. La iglesia que Dios diseñó, la familia que Dios diseñó. ¿Y por qué están relacionados estos temas? ¿Por qué son tan importantes estos temas? Porque la iglesia de Dios está diseñada para que esté conformada por familias diseñadas por Dios. Ese es el plan de Dios. Así lo planeó Él, así lo diseñó Él. Y es importante que entendamos a la luz de las Sagradas Escrituras que sin lugar a duda, el plan de Dios, el diseño de Dios es que en las congregaciones estuviéramos familias completas. Esta mañana en la escuela dominicana nos hablaban de esa clase de familia que de pronto llegaban 10, 12, 15, papá, mamá con todos los chiquillos y los abuelos y los tíos y familias completas. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios quisiera que sucediera. No que viéramos a papá sin mamá, a mamá sin papá, a hijos sin padres, etcétera, sino que fueran familias completas, porque así lo diseñó Dios. Pero obvio es que si queremos que la iglesia sea conforme al diseño de Dios, las familias que conforman el cuerpo de Cristo, que conforman la iglesia, pues también tienen que estar de acuerdo al diseño de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Vemos con gran tristeza, y era parte del análisis de esta mañana, que conforme pasa el tiempo la sociedad, el mundo se aleja cada vez más de Dios, se aleja cada vez más de las cosas que Dios diseñó. Tergiversa, pervierte por completo el diseño que Dios hizo de la iglesia. Lo estábamos estudiando esta mañana. Ha cambiado por completo, el mundo lo ha pervertido, y lo mismo pasa en las familias. El mundo, Satanás, entra en las familias y las divide. No sé si recuerdan, no hace mucho ese sermón, que hablábamos que la estrategia de Satanás es engañar para dividir y destruir. Y eso es lo que hace Satanás en las familias. Engaña a uno o a dos miembros o más de la familia y los divide. Y entonces ahora vemos en las congregaciones eso que estoy hablando esta mañana. Papá sin esposa, esposa sin esposo, hijos sin padres, padres sin hijos. Y no vemos que se cumpla ese diseño perfecto que Dios planeó aún antes de la creación del universo. Dios ya había planeado todo. No hay nada al azar. Dios no deja nada al azar. Así que el diseño de Dios era precisamente que su iglesia, la iglesia que Dios diseñó, esté conformada por familias que cumplen el diseño de Dios. Y si vemos, si podemos trazar a lo largo de las Escrituras
cómo Dios fue llevando a cabo este plan. Y es parte de lo que vamos a analizar. La introducción dura como 5 horas y unas 2 más para el sermón, así es que tengan mucha paciencia. Tenemos una introducción apenas, ¿ok? En primer lugar, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Y, ¿sabe? Le voy a pedir esta mañana, todos los pasajes que voy a tocar esta mañana, los vamos a proyectar. Si usted tiene agilidad para verlos en su Biblia, hágalo. Si no, trate de no distraerse para que vayamos todos al unísono. Ciertamente es un sermón un poco extenso, más de lo que normalmente predico, así es que espero que haya dormido bien anoche y que no se me duerma aquí, ¿okay? Y dice Génesis capítulo 2, versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si entendemos este versículo, lo que está diciendo Dios es que el esposo y la esposa tienen que ir unidos todo el tiempo. Ya no son dos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá, dice, se unirá a su mujer, y serán como si fueran un solo cuerpo. De tal forma que a donde va el esposo, va la esposa. A donde va la esposa, va el esposo. Lo que cree el esposo, lo cree la esposa. Lo que hace el esposo, lo hace la esposa. Están unidos en una sola carne. No va cada quien por su lado. Ese fue el diseño de Dios. En segundo lugar, el mandato de Dios a los esposos, y vemos antes de avanzar, lo vamos a reforzar en el siguiente pasaje, pero vemos con toda claridad que Dios creó hombre y mujer. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. No hay éles en el plan de Dios. Hombre y mujer. ¿Estamos claros en eso? Vamos a reforzarlo con el siguiente pasaje. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer, otra vez, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿cuál es el mandato? Fructificad y multiplicaos. Y sí, hay que procrear, hay que tener más hijos, hay que tener descendencia. Cuando platico de estos temas que dicen mis hijos, es que ya no quiero traer más hijos al mundo porque ahora está peor y olvídate, si ahorita está como está, para cuando yo no quiero que mis hijos vengan a un mundo que va a estar ¿Cuál es la instrucción de Dios? Les digo yo, fructificad y multiplicaos. Entonces no desobedezcas a Dios. No, pero que luego que no voy a tener para la colegiatura y que todo es cada vez más caro y que no sé qué. A ver, vamos por partes. Si cumplimos el plan de Dios, el mandato de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de que los padres, como son uno solo, no van a llevar a sus hijos, no los van a llevar el papá a una iglesia y la mamá a otro templo, no, porque son uno solo, van al mismo templo los dos, tienen una misma fe. ¿Estamos bien ahí? Entonces, si ustedes como padres hacen bien su trabajo y cumplen su obligación como padre y madre, sus hijos van a dar a conocer a sus hijos a Jesús a temprana edad, sus hijos van a ser de Dios, sus hijos van a ser de Cristo, entonces van a ser acreedores a todas las promesas de la Biblia. Así que no tienes nada que preocuparte. Si son hijos de Dios, Él se va a encargar de cuidarlos, de protegerlos, de amarlos, de vestirlos, de alimentarlos, de llevarlos por el buen camino, etc. Así que no me pongas como pretexto. Tú me tienes que dar a mí por lo menos 15 nietos cada uno. Un poquito exagerado, pero bueno. El mandato de Dios fue
Una sola pareja, una pareja se hace en un solo cuerpo, una sola carne. Y Dios los une para que procreen hijos. ¿Vamos bien ahí? Y en tercer lugar, obviamente, dio un mandamiento específico a los hijos. ¿Quién de aquí se sabe todos los mandamientos? ¿Se sabe el quinto por lo menos? ¿No? Honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento, ¿no? ¿Cierto? ¿O es el cuarto? ¿O es el sexto? Se me hace que no se lo sabe, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra, es decir, respeta, obedece, que cantamos hoy, obedecer y confiar. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y ahorita vamos a ir adelante con esto un poquito más. Ahora, entonces en el plan de Dios, la creación de Dios, cómo Dios diseñó todo es papá, mamá, hijos. Y vemos en la secuencia de las Escrituras, la enseñanza de las Escrituras, que a cada uno de nosotros, como papá o como mamá o como hijo, Dios nos dio un rol particular. Dios nos dio un mandato específico. Dios nos dio instrucciones de lo que Él espera que un papá haga. Dios nos dio instrucciones específicas de lo que espera que una mamá haga y lo que espera que un hijo haga. Cada uno de nosotros en nuestro rol, y aquí algunos de nosotros a lo mejor somos papá y somos esposo y somos hijos, tenemos los tres roles en este momento, algunos no. Así es que quiero pedirle por favor esta mañana, piensen en cada uno de esos roles que usted tiene que interpretar, que usted tiene que cumplir, de acuerdo al diseño de Dios para una familia de Dios. ¿Ok? Cuando hablemos del padre, piense usted, póngase la cachucha de papá. O si hablo de mamá, póngase la cachucha. O si hablo de hijo, póngase la cachucha. ¿Ok? Y entienda que ese mensaje es de Dios para usted. Y vea qué tanto estamos nosotros siguiendo el diseño de Dios para la familia que Dios diseñó. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el orden establecido por Dios, entonces, vemos que siempre, Dios ha querido siempre que tanto el papá como la mamá cumplan la responsabilidad de educar a sus hijos, de guiar a sus hijos en el camino del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 5, dice lo siguiente, estos son mandamientos de Dios. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el mandato para los papás, no nada más para el papá, pero ahorita voy a tocar el tema un poquito más detallado, ¿ok? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras que yo te mando hoy son las que van a dirigir tu corazón. Todo lo que yo ponga en tu corazón es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que está diciendo. Y la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Nada más ahí? No. Andando en el camino, en tu trabajo, en tu escuela, con las personas que te cruces, al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el mandato de Dios para papá y mamá. Se me ocurre, por ejemplo, cuando usted va a salir de casa, que ponga en la puerta de su casa antes de salir, por ejemplo, el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y cada vez antes de que salga usted de su casa, digo: Señor, encomiendo a ti mi camino. Póngalo ahí en la espalda de su casa. Es lo que dice. Eso es a lo que se está refiriendo. Para que no nada más el papá y la mamá lo vean, sino también los hijos. Que estén viendo este tipo de pequeños versículos o frases, partes de versículos. Para que todo el tiempo estemos como familia pensando en Dios, en cómo piensa Dios, en qué piensa Dios de mí, en cómo quiere Dios que yo viva. No es malo tener la casa llena de
versículos por todos lados, al contrario. Porque si de pronto tenemos alguna tentación de hacer algo malo, no tenemos que buscar mejor no. Mejor no voy a hacer eso. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. O por ejemplo, Proverbios 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tu trabajo, tu vida, a dónde vas. Y, Señor, esto es lo que quiero hacer hoy. ¿Estás de acuerdo con ello o no estás de acuerdo con ello? Guíame para que lo que voy a hacer esté conforme a tu voluntad. Póngalo ahí antes de salir de su casa. ¿No está poniendo la llave para salir? Ok. Una breve oración y, Señor, me encomiendo a ti. Tú protégeme, tú cuídame, tú guíame, tú llévame a donde quieras que vaya. ¿Vamos bien? Nada, déjeme decirle muy claramente. Ahorita todos los pasajes que hemos visto, y hablamos en la mañana de ese tema, están en qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento. ¿Ah? Decíamos esta mañana, pues a lo mejor hay cosas del Antiguo Testamento que ya no aplican. Pues estamos viendo en el Antiguo Testamento el diseño perfecto de Dios para la familia. Papá y mamá, hombre y mujer, ninguna otra cosa. Todo lo demás es una aberración, todo lo demás es pecado, todo lo demás está condenado por Dios. No debe de existir. Personas que se unen, personas del mismo sexo que se unen, no conforman una familia. Aunque las leyes humanas quieran decir otra cosa, eso es contrario al diseño perfecto y puro de Dios. Puro, diseño puro de Dios. Hombre y mujer para tener hijos. Hombre y mujer que son una sola carne, van siempre con la misma fe. Espero que me esté siguiendo. Entonces, nada de lo que acabamos de ver del diseño de Dios ha cambiado, ni cambiará. La palabra de Dios es, como decimos, atemporal, no tiene tiempo, es eterna, es para siempre. Así que lo que vimos en el Antiguo Testamento, el diseño de Dios, sigue siendo vigente hoy y seguirá siendo vigente mientras Él así lo desee. La familia que Dios diseñó debe de vivir entonces conforme al diseño de Dios sin alterar nada de ello. ¿Para qué? Para que entonces la iglesia que Dios diseñó esté también conforme al diseño de Dios. ¿No sería hermoso que estuvieran aquí toda su familia y todos sus parientes y todos reunidos juntos? ¿No sería hermoso? ¿No le gustaría más eso que venir unos sí y otros no? Así la bienvenida duraría como 2 horas, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad para cada miembro de la familia? Es lo que vamos a ver hoy. Y pongan mucha atención cuando hable del papá, de la mamá, de los esposos, de los hijos, pongan mucha atención. ¿Cuál es el deber ser de los esposos? Vamos a empezar por el diseño de Dios. Fue el primer diseño de Dios. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, los esposos. ¿Estamos bien? En el orden que Dios estableció, vamos a ver claramente que al varón le dio más responsabilidad que a la mujer. Pongan mucha atención, la mujer tiene mucha responsabilidad también, pero al varón Dios nos dio más responsabilidad que a la mujer en cuanto a asegurarnos que la esposa esté en el camino de Dios. Y a los varones nos dio con responsabilidad también que mis hijos estén en el camino de Dios. El varón tiene esa doble responsabilidad. Asegurarme que mi esposa esté en el camino de Dios. Que esté en el, si todavía mejor, que sirva a Dios en algún área. Todavía mejor que sea una mujer enseñada en la palabra. ¿Para qué? Para que ella pueda entonces enseñar a mis hijos cuando yo no estoy. ¿Quién pasa más tiempo con los hijos normalmente? La mujer, ¿va? Cuando están chiquitos. Los varones somos muy flojos y nos vamos a trabajar y le dejamos toda la responsabilidad a la mujer. Y entonces la mujer tiene más oportunidad, cuando los niños están chiquitos, tiene mucha más oportunidad de hablarles a sus hijos de Jesús,
y de traer a sus hijos a los pies de Cristo. Tiene más tiempo con ellos. El varón, cuando llega a casa, de por sí ya llega con el pretexto que estamos cansados, y normalmente los niños ya están dormidos, es decir, que es poco el tiempo que el varón tiene, pero eso no exime, eso no quita la responsabilidad del varón de que sus hijos estén en el camino de Dios. Es responsabilidad del varón igual que de la esposa. Pero al varón también le tocó la responsabilidad de asegurarse, insisto, de que su esposa también esté en el camino de Dios. Es responsabilidad del varón. Y que sea enseñada en la palabra. Imagínense que su esposa no está enseñada en la palabra, y usted sí va al templo, y usted sí está enseñado en la palabra, y de pronto llega a su casa y se encuentra con que sus hijos dicen: papá, mamá tiene el don de lenguas. Ah, qué caray. Algo no está bien en cuanto a lo que yo estoy aprendiendo en la iglesia y lo que mi esposa está enseñando. Es responsabilidad del varón asegurarse que su esposa conozca la palabra de Dios tan profundamente como para poder enseñársela a sus hijos, y que estar seguro yo como varón que mi esposa le está enseñando lo mismo que yo enseñaría, que es la palabra de Dios, no lo que yo crea como varón, como hombre, no, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, la misma doctrina. Y hay una frase que tengo que repetir todo el sermón, así es que téngame paciencia. De esto daremos cuenta a Dios. Esa referencia la tengo que repetir como 50 veces, así que aguántenme en el sermón. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Está hablando a los creyentes, obviamente, ¿verdad? Está hablando a la iglesia de Corinto, está hablando a creyentes en Cristo, está hablando a hermanos en la fe, no a los varones que andan por el mundo, está hablando a nosotros. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza ¿de quién? De la esposa, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, no está dando un sentido de superioridad, mucho cuidado, varones, no está dando un sentido de superioridad, está dando un sentido de autoridad. ¿Por qué? Otra vez, porque el varón dará cuenta a Dios de que su esposa haya estado en el camino de Dios. Por eso tiene autoridad sobre la esposa. Dios le va a demandar. Si su mujer no estuvo en el camino de Dios, Dios se lo va a demandar. Así es que no es cuestión de superioridad. Ahora, en este breve versículo vemos que obviamente si el varón no tiene a Cristo como su cabeza, el varón no podrá en ningún momento ser el diseño de Dios para su familia, porque entonces estará usando su propia cabeza, su forma de pensar, sus propias creencias, lo que el mundo le indique, y entonces no llevará a su esposa por el camino de Dios, no llevará a sus hijos por el camino de Dios. Esa es la relevancia de que Cristo sea la cabeza del varón. Que Cristo sea mi cabeza quiere decir que yo acepto su autoridad, su señorío, su soberanía sobre todo lo que yo soy y sobre todo lo que yo tenga y sobre todo lo que haga. Eso es lo que quiere decir que Cristo es la cabeza del varón. Y 1 Corintios capítulo 2, 16 dice: porque nosotros tenemos la mente de Cristo, si es que somos hijos de Dios. Ahora, vaya conmigo por favor, si no, léalo aquí, lo vamos a proyectar. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 26, 22 al 26. Dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, léalo así, como si lo estuvieran al Señor, como al Señor mismo, porque el marido, otra vez, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, mucha atención esposos, mucha atención varones. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen sus maridos en todo, no en lo que ellas quieran, sino en todo. Maridos, escuchen, amad a vuestras mujeres, así como yo quiera, como a mí me nazca, no. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia?
Dice, se entregó a sí mismo por ella. Somos para entregarnos a nuestra mujer. ¿Para qué? Para santificar a mi mujer. ¿Qué quiere decir eso? Apartarla del mundo, que el mundo no se la lleve. O sea, eso es santificar a la mujer, que esté santificada, apartada para Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de ¿qué? De la palabra, que sea enseñada en la palabra de Dios. Y de eso daremos cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir estar sujeta? ¿Que la amarremos a una silla o no? Estar sujeta significa estar sumisa, subordinada, obediente a su marido, siempre y cuando, escúcheme bien, por esto vamos a hablar más tarde con más detalle, sumisa, subordinada, obediente al marido, siempre y cuando lo que el marido le está pidiendo que haga no signifique estar pecando contra Dios. Nadie puede obligarnos a pecar contra Dios. Oye, es que la Biblia dice que tengo que ser obediente a mi marido y mi marido me pidió que... Ahorita vamos a hablar de ese tema más detalladamente porque es muy, muy importante. Ahora, en este pasaje vemos una similitud otra vez entre la iglesia que Cristo diseñó y la familia que Dios diseñó. Dice que tanto la iglesia que Dios diseñó como la familia que Dios diseñó debe estar unida perfectamente por el vínculo del amor, unido en Cristo como una sola persona en el vínculo del amor. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo primero que la instrucción que dijo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, y lo que hizo Cristo por su iglesia fue entregar su vida. Así que como maridos tenemos la responsabilidad de amar a nuestra esposa con todo nuestro corazón. Y mediante ese amor, mediante ese vínculo de amor, lograr que mi esposa me siga, obediente, sumisa, porque la estoy llevando por el camino de Dios. ¿Estamos entendiendo el sentido de todo esto? La mujer será obediente al marido porque corresponde al amor que el marido le demuestra. ¿Sí? No obedecemos la esposa no obedece al marido porque el marido se la obligue, porque el marido tenga un látigo, porque el marido le ponga una pistola en la cabeza. La mujer obedece al marido porque siente el amor del marido y corresponde a ese amor con obediencia. Eso quiere decir estar sujeta. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Ahora, por último, en lo que respecta a las responsabilidades de los esposos ante Dios, a la mujer se le encarga encarecidamente que se dedique de lleno a guiar a sus hijos en el camino y en el conocimiento de Dios. Porque usualmente, insisto, ellas pasan más tiempo de vida con sus hijos y de esto darán cuenta también si no lo hacen. Ahora, hay un pasaje que definitivamente ha creado algunas confusiones y le voy a pedir a las hermanas que me pongan mucha atención y al varón también, porque esto tiene que ver con ellos. Primera Timoteo capítulo 2, artículo 12, a partir del versículo 12, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, volvemos al diseño que Dios hizo. El hombre es la cabeza de la mujer. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Vamos bien? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresiones, es decir, cayó en pecado. Ahora, este versículo que vamos a leer ahorita se malentiende muchas veces. Dice, pero la mujer, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Déjeme ser muy claro con esto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo
es que el pecado entró al mundo a través de una mujer, en este caso Eva. ¿Sí? Y señala Pablo que la mujer es la que fue engañada. Entonces es como si la mujer trajera cargando sobre sí la herencia de Eva. Necesito que me siga con mucha atención, por favor, pues esto es muy importante. Ahora, número 2, está hablando de mujeres salvas. Está hablando de ministros, de esposas de los ministros de Cristo. No está hablando de una mujer no creyente. ¿Estamos bien? Entonces, ella como mujer, como creyente, se aceptó a Cristo como su Salvador, ya es una mujer salva. Va directo al cielo al morir. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿a qué se refiere aquí cuando dice se salvará? Esta palabra griega se traduce también como perseverará. Déjeme ponerlo en este contexto. Dice, se salvará engendrando hijos, es decir, si tiene hijos, escúchelo bien, si tiene hijos y permanece en fe, amor y santificación, permanece en fe, es decir, persevera en fe, en amor y santificación. Lo que está diciendo es que la esposa tiene la responsabilidad de permanecer en la fe de Cristo, de estar siendo santificada, es decir, que esté apartada del mundo para poder guiar a sus hijos al camino del Señor. Como quien dice, una mujer cristiana que se sacude la herencia de Eva y persevera en el amor, en la fe, en la santificación. Ese es el tipo de mujer de la que está hablando el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo el concepto? Hermanas, me interesa mucho que no se malentienda. ¿Sí estamos claros con esto? Sí. ¿Sí? No va a decir, híjole, el pastor dijo que ya no soy salva y que para que pueda yo ser salva tengo que hacer todo esto. No. Si usted es creyente, si usted aceptó a Cristo como Salvador, usted ya es salva. Su espíritu va al cielo al morir. Está hablando de su obligación para que si engendró hijos, si tiene hijos, se dedique a asegurarse que sus hijos estén en santificación, en amor y en la fe de Cristo. ¿Estamos claros? Muy importante, hermanos, porque ese es el deber de los esposos. Ahora, el deber ser de los padres, pasemos al segundo punto. La palabra de Dios divide el deber de los padres en 3 secciones. Y todo está relacionado, espero que me esté siguiendo. Proverbios 22:6, se lo sabe de memoria, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De quién es la labor de instruir al niño? ¿De la mamá o del papá? De los dos. Instruye al niño en cuál camino. Si está hablando de la Biblia, si es un proverbio de Salomón, ¿de qué cree que esté hablando? El camino de Dios. Instruye al niño en el camino de Dios, podríamos agregar ahí. Porque cuando ya son jóvenes, cuando empiezan a entrar a la adolescencia, híjole, qué difícil, ¿no es cierto? Si cuando estaban chiquillos no los llevamos a los pies de Cristo a que conocieran a Jesús como su Señor y Salvador, y usted quiere que a los 13, 14 años o incluso antes, porque ahorita el mundo está cada vez más libertino, a los 11, 12 años empiezan ya con sus cosas, y más por lo que están viendo, si los dejan ver redes sociales, y más por los nuevos libros de estudio en las escuelas. Qué difícil para los padres. Pero si siguiéramos esta instrucción, nuestros hijos crecerían en la fe de Cristo y no tendrían ese problema. La segunda parte de la instrucción a los padres, vamos a ver 3 versículos, Proverbios 22:15. Y si usted no tiene una vara de disciplina en su casa, le sugiero que saliendo de aquí la compre, ¿eh? No es cierto, es broma, es broma. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, nacemos siendo necios.
como seres humanos. Levante aquí la mano que no sea necio. La necedad está en nuestro corazón, pero a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, la vara de la corrección los alejará de él. Proverbios 23. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Al contrario, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ha sido más claro. A ver, chiquito, a ver, chiquita, ¿cómo que no me quieres obedecer? Vamos a hablar seriamente. Tenemos un Dios de disciplina, si sabe usted, ¿va? Él nos disciplina cuando nos alejamos de su camino, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo es lo mismo. Si tus hijos se están alejando del camino de Dios, tienes que disciplinarlos. Ahorita vamos a ver cómo, pero tienes que disciplinarlos, porque solo así alejará su alma, ¿de dónde dice? Del Seol. O sea, si no corregimos a nuestros hijos a temprana edad, esta es responsabilidad de los padres, es el diseño de Dios para la familia. Si no corregimos a nuestros hijos a tiempo, los estamos dejando que se vayan al peor de los lugares. A la edad que tengan, y esto es más para cuando están chiquitos, ¿no? Estos grandulones también hay que darles de vez en cuando, ¿no? Con el bastón, con lo que sea. O el papel de los papás termina a cierta edad. Me encanta cuando la hermana María Cruz, que seguimos orando por ella, que siga sanando y que regrese bien, le dice niño a su hijo Juanito. Es un niño. Nunca dejaron de ser padres. Y si alguien lo piensa así, está mal, porque eso vamos a dar cuenta, No importa la edad que tengan nuestros hijos, si no están siguiendo el camino del Señor, si no están siguiendo el diseño de Dios para la iglesia, usted está llamado a disciplinarles. ¿Vamos bien? Termino. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Verdad? No estoy diciendo, Dios no está diciendo que no consintamos a nuestros hijos, sino que el consentir los demás nos va a acarrear vergüenza. Y la vara de la corrección, dice, trae sabiduría. Va a hacer entender al niño, a la edad que tenga, a la edad que tenga. Esta semana vimos a mi nieta Ana Paula, que tiene 1 año y 6 meses. Sí entiende. Dices, no hagas eso. Y lo haces, y no hagas. Hay que disciplinarlo. Ni modo. ¿Creen que entendió? Sí, se entendió. Dejó de hacerlo. A la edad que sea, porque de eso vamos a dar cuenta. Y la tercera parte de la instrucción a los padres la vemos en Efesios 6:4. Escuchen muy bien, papá, y también a mamá, porque es de los dos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No necesitas hacerlos enojar para educarlos. No necesitas gritarles para educarlos. No necesitas golpearlos para educarlos. Eso solo provoca ira en ellos. La instrucción es criarlos en disciplina, otra vez, la vara de la disciplina, y en amonestación del Señor. Esa es la importancia, escuchen. Esa última parte es lo importante. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos y amonestar a nuestros hijos como lo haría el Señor, no como me enseñó mi abuelito, que sacaba la riata esa para las patas, no para golpearlos,
no para ponerlos ahí hincados en un rincón y te quedas ahí 3 días sin comer y verlo, no, o sea, no es necesario. Piense usted cómo le ha disciplinado Dios, piense usted cómo nos disciplina Dios, así es como Él espera que nosotros lo disciplinemos y amonestemos a nuestros hijos en el amor del Señor, sin violencia, sin gritería. ¿Qué hubiera dado yo por entender esto cuando era un padre joven y tenía mucha necedad y mucha falta de sabiduría para guiar y educar a mis hijos? ¿Qué hubiera yo dado por haber entendido esto antes? No es necesario gritar, no es necesario alterarse, no es mucho menos ofender, no. No llamemos a nuestros hijos, es que eres un... No, Dios no hace eso. Es disciplina y amonestación del Señor. El Señor no me dice necio, el Señor no me dice tonto, el Señor no me insulta para disciplinarme. El Señor me disciplina por amor y con amor. Así es como yo debo disciplinar a mis hijos. Y esto es para papá y mamá, porque luego conozco algunas historias de la chancla vengadora. Mi esposa nunca hizo eso, pero conozco algunas mujeres que, ¿verdad? Disciplinemos a nuestros hijos en el amor del Señor, porque de eso también vamos a dar cuenta. Y podemos discernir con estos breves consejos de estos pasajes de Proverbios, que si desde temprana edad instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, menos necesidad tendremos de disciplinarlos. ¿Quiere usted no tener que disciplinar a sus hijos? Llévelos al camino de Cristo a temprana edad, y ellos van a aprender lo que es la obediencia por amor, y lo van a respetar, y le van a obedecer sin necesidad que usted tenga mucho problema con ello. Dios nos concedió 3 hijos maravillosos, a mi esposa y a mí, que han sido extremadamente obedientes. Y no es labor de mi esposa y mía, bueno, de ella sí, porque ella los tuvo cuando eran chiquillos. Mucha la labor de mi esposa. Pero llegaron a los pies de Cristo a muy temprana edad. Y ellos han sido obedientes al Señor. No batalle con sus hijos, tráiganlos a los pies de Cristo, asegúrese de que estén con usted, y si es como familia, pues qué mejor, y imagínense qué hermoso cuando ven a los hijos que sus papás están sirviendo al Señor en algo. ¿No cree que eso les llena a ellos de orgullo? O a mí como padre me enorgullece ver a mis hijos servir al Señor. ¿Qué le dijo el apóstol Juan a Gallo en la tercera carta? Me estoy acordando de ese versículo ahorita. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros como padres nos llenaríamos de gozo saber que nuestros hijos están en la verdad de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Si está despierto, diga amén, pero fuerte, por favor. Amén. Eso. Bien. Bien. Vamos bien. Y déjeme poner la parte oscura de todo esto, porque tengo que decirlo. Lo vimos en el versículo de Proverbios 23:14. Si nuestros hijos no vienen a los pies de Cristo, ¿a dónde irán a morir? ¿Y a quién señalar a Dios como responsables de ello? A los padres. Así de grave y tremenda es esta responsabilidad. Ahora,
Si usted no es papá ni mamá, se está durmiendo, déjeme decirle, el deber ser de los hijos para que despierten. Vamos a ver esta última parte, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, está hablando a los hijos de creyentes, obedecer en el Señor, otra vez, igual que los padres debemos de disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el Señor. Los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. ¿Por qué? Porque los padres son la cabeza de la familia y Cristo es la cabeza del varón. Entonces, si yo obedezco a mi padre, estoy obedeciendo al Señor. Y si yo desobedezco a mi padre, estoy desobedeciendo al Señor. ¿Estoy siendo claro? Entonces, si yo le digo a mi hijo, necesito que me acompañes a la iglesia, quiero que vayas conmigo al templo, quiero que traigas, estoy hablando de los hijos, ¿no? Y mi hijo no responde, según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tengo que disciplinarlo y amonestarlo en el Señor, en el amor del Señor. No obligarlo, porque mire, cuando los hijos vamos al templo, y lo digo cuando yo fui llevado por mis padres al templo, cuando los hijos vamos por obligación al templo, el Señor no se agrada de la presencia de los hijos. Cuando una persona viene al templo por obligación, o porque es casi arrastrado, ¿usted cree que Dios se agrada de la presencia de esa persona ahí? ¿Usted cree que esa persona está receptiva como para recibir la palabra de Dios? No. Por eso es importante amonestarlos en el Señor, para que el Señor obre en sus vidas, en sus corazones, y los convenza de venir con nosotros al templo. Y así podamos cumplir con el diseño de Dios para la familia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dicho de otra forma, cuando desobedezco a mis padres, estoy siendo injusto. Y si estoy siendo injusto, estoy pecando. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra, obedece, respeta a tus padres, si quieres que te vaya bien. Si no, pues no los obedezcas. Pero ciertamente no te irá bien. De esta enseñanza no hay mucho que elaborar, es un mandamiento muy claro. No obedecer a nuestros padres es injusto, o sea, es pecado. No honrar a nuestros padres nos priva de recibir las bendiciones que Dios nos ofrece aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y como hijos, daremos cuenta ante Dios si desobedecimos a nuestros padres. Ahora, por último, es muy importante para mí tratar este tema, y necesito que me pongan mucha atención, porque es muy, muy importante para nuestras vidas. Hablando de la obediencia, del sentido de la obediencia, es de lo que hemos hablado toda la mañana, es lo que cantamos esta mañana, pero es importante hablar de lo que la Biblia menciona como la única excepción, la única razón aprobada por Dios para que una esposa desobedezca a su esposo, y la única razón para la que un hijo desobedezca a sus padres. Usted va a decir, yo quiero que obedezcan en todo. Eso lo dice, hay que obedecer a los padres en todo. ¿Sí? Pongan mucha atención, por favor. Hechos 4. Versículos 18 al 20. Seguramente está usted familiarizado con este pasaje. Los fariseos que no querían que Pedro y Juan siguieran predicando la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron, los amenazaron de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo, si es correcto, delante de Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios.
¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? No. Ahí mismo, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y todos los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué entendemos por este pasaje? Que nadie, absolutamente nadie, nos puede obligar a pecar. Y si su esposo le está pidiendo que haga algo indebido ante los ojos de Dios, usted no está obligada a hacerlo. Porque primero debe obedecer a Dios antes que a su esposo. Y si mi papá o mi mamá, a mí como hijo, me dan una instrucción de hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, yo como hijo no estoy obligado a obedecerlo. Porque si lo obedezco, estoy desobedeciendo a Dios. Y dice muy claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de eso también daremos cuenta. Ahora, qué difícil, obviamente, para la esposa. Porque pues eso va a crear una confrontación con su pareja. Pero es decisión suya como esposo. O para el hijo, desobedecer a papá y a mamá. Pero es decisión suya si usted quiere obedecer a su papá y a su mamá y después ir a pedirle perdón a Dios. Pero yo preferiría obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de lo que eso cueste, a pesar de las consecuencias. Estos hombres murieron por obedecer a Dios antes que a los hombres. Dieron su vida por obedecer a Cristo antes que a los hombres. Así es que es un detalle importante que tomar en cuenta. Y en conclusión, amados hermanos y hermanas, una de las... Ya terminó la introducción, ¿eh? Ahora vamos por el sermón. ¿Todavía tenemos tiempo? Okay. Es que apenas así los despierto, pero bueno, déjenme decirle, una de las intenciones centrales de este sermón es que nos lleve a analizar con toda humildad y con toda sinceridad, que también estoy cumpliendo con mi rol de padre, de mamá, de hijo. Yo quisiera que usted se confrontara esta mañana en cada uno de los roles que usted representa. Que también estoy cumpliendo con el diseño de Dios para la familia. Y que también estoy cumpliendo para que mi familia esté de acuerdo al diseño de Dios. Y al mismo tiempo, si descubrimos qué es lo que nos hace falta para que nuestra familia esté conforme al diseño de Dios, no esperemos más. No esperemos más. Si tenemos que hacer algo, si Dios nos está hablando a través de su palabra de qué es lo que debemos hacer como padre, madre o hijo, hagámoslo ya. Porque no sabemos cuánto tiempo Dios nos da de vida para poder cumplir con sus mandatos. Y es seguro que vamos a dar cuenta de ello. Esta mañana hablábamos precisamente de que al final de nuestros días estaremos no siendo juzgados, pero estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Dónde dice eso? No me conteste que en la Biblia, porque entonces no vamos a llegar. 2 Corintios 5, ¿quién dijo? Capítulo, versículo 10, muy bien. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Para que recibamos lo que hayamos hecho en la carne, según sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer y todos vamos a rendirle cuentas a nuestro Señor si no llevamos a nuestra esposa a los pies de Cristo, si no llevamos a nuestros hijos a los pies de Cristo, si no logramos que nuestra familia estuviera conformada al diseño de Cristo para ser parte de la familia de Dios que es la iglesia.
daremos cuenta de ello. Así que le exhorto con todo amor que si algún miembro de su familia aún no es salvo, o si es salvo pero no se está congregando, si no está siguiendo el ejemplo de usted, si no está siguiendo a Cristo, le exhorto con todo mi amor, no espere más tiempo. Y si tiene que usar la amorosa disciplina, úsela. Pero asegúrese de que sus hijos, su esposa y sus hijos estén junto con usted, como familia, formando parte de la familia de Dios. Es una sola familia, entiéndalo, eso es lo que Dios diseñó. Eso es lo que Dios diseñó. Y estamos por obedecer a Dios, ¿cierto o falso? Lo dejo con un último pasaje. Santiago, capítulo 5. Versículos 19 y 20 dice lo siguiente, con lo que termina su epístola a Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado la verdad, si alguno de mi familia se ha extraviado la verdad, léalo así, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque mientras más permitamos que nuestra esposa o nuestros hijos o nuestro esposo dejen de congregarse, más expuestos están a alejarse de las cosas del Señor. Cada día que pase, que usted o yo no exhortemos amorosamente a algún miembro de nuestra familia para que forme parte de la familia de Dios, estamos exponiendo a ese amado miembro de nuestra familia a que se aleje más y más y más de las cosas del Señor. Y no creo que usted, como padre, como madre, como hijo, quiera eso para sus seres queridos. Cuando mi padre vivía, todavía me acuerdo, y tenía yo, si acaso, 8, 9 años, 10 años tal vez de edad, y hacía yo algo mal, lo único que tenía que hacer mi papá era levantar la ceja. Se me quedaba viendo, levantaba la ceja. Era todo lo que tenía que hacer para regresarme al redil. Y si me alejaba más, era de la orejita. Y si me alejaba más, se quitaba el cinto. Pero esa es la amorosa disciplina, sin gritos, sin aspavientos, sin ofensas, sin enojo, así como Dios nos disciplina. Así como Dios nos disciplina. Es lo que usted tiene que hacer para traer a toda su familia, a los pies de Cristo y a la familia de Cristo, porque ese es el diseño de Dios. Y si no cumplimos con ese diseño, estaremos fallando a nuestro Señor. Y si le fallamos a nuestro Señor, de eso vamos a dar cuenta. Padre Santo, bueno, gracias Señor, gracias por la vida, por la salud y por tan incontables bendiciones que derramas en nuestra vida cada día, pero sobre todo gracias hoy Señor, gracias por este día, porque nos has traído a tu casa de oración Señor, y nos has hablado al corazón, nos has hablado con tu espíritu, a hacernos ver cómo hemos fallado como padres o como hijos. Y en tu amorosa disciplina Señor, hoy nos estás llamando a enderezar el camino y hacer lo que nos corresponde en tu plan divino, en tu plan perfecto, como padre, como madre, como hijo,
para cumplir perfectamente con ese diseño que tú tienes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque nosotros no tenemos tu sabiduría, Señor. Pero confiamos en que tú nos puedes guiar, Padre. Y tú nos puedes llevar a hablar con aquellos seres queridos que aún no son hijos tuyos, o con aquellos hijos tuyos que nos están congregando. Y darnos, Padre, las palabras necesarias, las palabras correctas, para que a través de tu Santo Espíritu tú nos ayudes, Señor, a traerlos a tus pies. Es nuestra oración esta mañana, Padre, que seamos padres, madres, hijos ejemplares, que cumplamos perfectamente el plan y el diseño que tú creaste antes de la fundación del mundo, para que nuestra familia fuera una familia cristiana, y para que tu iglesia, esta iglesia, el fruto del Espíritu, esté llena de familias que cumplen tu diseño, Señor. Ayúdanos, guíanos y úsanos, Padre, para que nuestro hogar sea un bello hogar. En el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, te suplicamos todo ello. Y a Él sea la gloria, toda la alabanza, toda la adoración por toda la humanidad, por la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias. Vamos a entonar un último canto.